Bien, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a este proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a la economía política. Para la licenciatura en Derecho haremos unos materiales docentes mediante presentaciones de PowerPoint, documentos PDF de apoyo y notas de clase en este sentido, y presentaciones que están como podcast y también como video disponibles. Entonces, vamos para adelante. Miren ustedes, el primer tema que vamos a tratar en términos de economía política para la licenciatura de Derecho eh, es el tema de una ubicación general, pero también una ubicación histórica que permita a al al estudiantado de dicha licenciatura eh, poder hacer un primer acercamiento de lo que corresponde a la UEA. Esta UEA tiene un carácter formativo en torno a poder comprender bajo una herramienta analítica y metodológica de la teoría económica crítica, cómo comprender fenómenos concretos multidimensionales. Y cuando digo multidimensional, me refiero a un esquema que manejo de 5 dimensiones que corresponden al carácter social, político, jurídico, económico y tecnológico. Esa es una matriz metodológica que manejo para poder apuntar al estudio de la fenomenología concreta de la sociedad, independientemente si es la mexicana, pero que permita poder sacar una aproximación de estudio y conclusiones. Lo primero es que para poder comprender la economía política tenemos que situarnos en un momento histórico correspondiente a finales del siglo XVIII y trazar la relevancia de dos grandes acontecimientos históricos sociales que no solamente transformaron, sino cambiaron radicalmente la forma de conllevar, llevar y desarrollarse la sociedad, particularmente europea. Nos situamos específicamente en la segunda mitad del siglo XVIII, dígase del 1750 adelante. Pero específicamente hay un espacio de tiempo todavía de mayor núcleo que corresponde a la década de los 70 del siglo XVIII. Los 1770 son sumamente relevantes para poder desarrollar este trabajo eh, de ubicación histórica. Si bien la Revolución Francesa tiene un momento temporal epicéntrico en 1789 a través de la toma de la Bastilla, tengamos claro que la Revolución Francesa, como un acontecimiento histórico revolucionario, va más allá del 1789, tanto en años anteriores a él como posteriores. Para algunos estudiosos históricos, la Revolución Francesa más o menos empieza en la década de los 50, con todo este proceso de discusiones al interior de la forma de gobierno en Francia, que todavía es una monarquía, eh, absolutismo, ¿sí? La forma de gobierno absolutista. Pero lo que quiero mencionar a través de la Revolución Francesa es que es una revolución que va a cambiar todo un aparato jurídico y político, una forma de hacer a la sociedad y conllevarla, de tal forma que transforma el Estado, un Estado absolutista hacia un Estado representativo. Y esto es relevante porque los grandes cambios o los procesos de cambio de largo plazo que se van desarrollando en el capitalismo van manifestándose en un incremento o en un proceso gradual en el cual
van a dar camino a una consolidación de una nueva sociedad que es la capitalista industrial, con predominio manufacturero, donde el carácter de la propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto el trabajo asalariado será la forma dominante. En otro trabajo, en otra sesión, en otro material, será visto metodológicamente lo que les dije, esta forma multidimensional y el estudio de la sociedad. Pero lo que quiero mencionar aquí con la Revolución Francesa es de que se tuvo un gran cambio en lo que consideraremos la superestructura jurídica y política. Va a transformar la forma de hacer política, va a transformar la forma de construir sociedades representativas, va a transformar la forma de hacer las normas, todas las instituciones formales, las leyes, los códigos, va a transformar la conciencia de clase social y va a transformar al Estado mismo, ¿sí? Entonces será un paso donde la vieja sociedad de predominio feudal queda atrás y vamos con una tendencia hacia la consolidación de el capitalismo industrial, de propiedad privada y trabajo salariado. Pero esto no se puede ir de manera aislada en Francia o en la Europa de ese momento, porque vamos a ir avanzando en otro tipo de transformación. Y esta transformación es la que corresponde a la modificación de la base material productiva, de tal forma que la revolución industrial, con su epicentro en la década temporal, en la década de los 70, muchos lo sitúan en la década, en el 74, 75, pero vamos a tomar toda esta década de los 70 con un epicentro geográfico en Inglaterra y mayormente neurálgico en Londres, Liverpool y Manchester, ¿sí? Por supuesto, hay una influencia fuerte de Escocia, pero esa la dejamos después porque tenemos elementos para podernos adentrar al respecto. Pero la revolución industrial no solamente es que se haya dado la aparición de la máquina de vapor, porque esta ya tenía prácticamente 100 años de haber sido inventada, pero es James Watt quien la perfecciona, la innova, ¿sí? Es una diferencia entre invención e innovación. Ya estaba inventada, ahora se innova, se mejora. Y esta innovación va a generar mejoras mecánicas para que se puedan incorporar en los procesos de producción y por lo tanto, desplazar trabajo que desempeñaba o se desarrolla a partir de las fuerzas de la naturaleza y potenciar el trabajo humana, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que las fuerzas motrices de la naturaleza sean desplazadas por fuerzas mecánicas de la física a través de la elasticidad del vapor. Y dentro de los procesos de producción, la fuerza de trabajo tenga una mayor potenciación. Veremos después a qué nos referimos. Pero lo importante de la revolución industrial es de que hay un gran cambio radical en las formas materiales de los procesos de producción mecánicos. Se expande a lo largo y ancho de diferentes sectores. Bueno, el dominante en ese momento fue el textil, pero después vendrán muchos otros y en el siglo XIX habrá una explosión muy amplia de todos estos procesos de producción. Pero lo que quiero apuntar en este momento es que para que nosotros podamos adentrarnos a la importancia de la economía política y en torno a la discusión de tres categorías y la teoría del valor y los temas que voy a ver en un momento, es importante referenciar que estos dos grandes cambios históricos sociales en la base material, tecnológica, productiva, dados por la revolución industrial en Inglaterra
y los cambios jurídico-políticos, sociales, institucionales y de conciencia social también dados en Francia, van a dar, digamos, ese doble fundamento o ese doble bastión para consolidar lo que ya se venía dando en un proceso de largo alcance, de largo, muy largo plazo, del capitalismo industrial, dejando atrás la sociedad feudal. Bien, en este sentido, una discusión también histórica que vamos a subrayar es la que corresponde a la de la teoría del valor. Nosotros nos vamos a situar específicamente con Karl Marx y la crítica de la economía política. Pero es importante que temporalmente, cuando nosotros nos ubicamos a finales del siglo XVIII, en el 1776, Adam Smith, como el principal proponente, o nosotros economistas decimos es el padre de la economía, propuso una obra, su obra magna, intitulada Una investigación sobre las causas y la naturaleza de la riqueza de las naciones, publicada en el 1776. ¿Sí? Lo que está haciendo ahí Smith es hacer una exposición de lo que nosotros tenemos ante una transformación de la sociedad, una transformación de la sociedad y tiene que ser explicada a partir de las relaciones económicas. La primera aproximación la hace Adam Smith, 1776, pero Adam Smith anteriormente tenía un acercamiento en un documento de 1759 intitulado Teoría de los Sentimientos Morales. Lo que a nosotros nos importa es la teoría del valor. Adam Smith y David Ricardo, que es un crítico de Adam Smith ya del siglo XIX, de 1815 a 1821, escribe David Ricardo, inglés, mientras Adam Smith es escocés. Ellos dos conforman lo que Marx denomina el pensamiento clásico, como punta de lanza. Hay más autores contemporáneos de ambos que son los llamados economistas clásicos. En otro momento nos ubicaremos en esa tesitura. Pero nos vamos al centro para decir pensamiento clásico porque antes de los clásicos hubo otras escuelas, pero la importancia de los clásicos que quiero subrayar es que ellos ponen sobre los fenómenos concretos un énfasis para poder explicar la teoría del valor, una teoría del valor objetiva. Ese es el siguiente punto, no me adelanto. Pero nos vamos a identificar dos escuelas de pensamiento antes de los clásicos. Una es el mercantilismo inglés, pero también holandés, y podemos decir también español. Y el otro es la escuela de la fisiocracia francesa. El mercantilismo corresponde a un periodo histórico que detalla una manera de generar riqueza a partir del comercio, lo que hoy conocemos como comercio exterior, exportaciones e importaciones. Y claro, hay muchos elementos en torno a los mercantilistas que habría que discutir. Pero hasta este momento me importa solo eso. La otra parte corresponde a la fisiocracia francesa, que dice que la riqueza está determinada exclusivamente
por actividades agrícolas, solo agrícolas, no primarias ni agropecuarias, sino agrícolas, porque la agricultura está dentro del sector agropecuario y el sector agropecuario a su vez está dentro del sector primario. Es decir, el sector primario no es el sector agropecuario, ¿sí? Y no es el sector agrícola, sino así como lo dije. Entonces ponen énfasis en eso. Y un gran apunte de la fisiocracia francesa es identificar la circulación de la riqueza. Otro tema que después veremos en términos de la circulación del valor y del capital. No me adelanto, pero ya desarrollado el siglo XIX, aproximadamente a mediados del siglo XIX, tenemos a Karl Marx que va desarrollando una crítica muy importante que corresponde a la manera en cómo identificar las relaciones económicas a partir de una teoría del valor determinada por el trabajo abstracto socialmente necesario. Para llegar a eso, vamos a desarrollar varios puntos. En este momento solamente es una ubicación histórica, ¿sí? Karl Marx nace en 1818, cuando David Ricardo está escribiendo y publicando sus obras, su pensamiento económico. Karl Marx lee a todos estos economistas para poder sacar conclusiones. Y él dice, bueno, yo corrijo. ¿Eh? Voy a decir, no es así, sino es de esta otra forma. ¿Y qué es lo que va haciendo? Bueno, pues algo muy importante como construir toda una crítica, todo un aparato explicativo alterno a los pensadores de la economía clásica, ¿sí? Que son pensadores de la llamada economía política clásica. Marx hará la crítica a la economía política y desarrollará una mejor teoría del valor. En este sentido, ahora, viéndonos en una ubicación general, tenemos que mencionar tres categorías. Podemos decir los conceptos para poder simplificar en este momento, pero son categorías. En otro momento precisaremos, y también a lo largo de las presentaciones, precisaremos lo, a lo que nos referimos con categoría. Pero son tres categorías que aluden a el entendimiento de las relaciones económicas y por lo tanto a la forma en cómo se va desarrollando todo tipo de sociedad, principalmente capitalista europea. Número uno es la riqueza. ¿Qué se entiende por riqueza y cómo se determina? No solamente en la sociedad moderna, sino en el pasado y cómo la concebían las escuelas anteriores y los economistas anteriores, diría Marx. Número dos, que para que existan relaciones económicas beneficiosas, tiene que haber un excedente, ¿sí? Es decir, el beneficio es diferente al excedente y el beneficio económico y el beneficio social no se tiene que confundir con el excedente económico, ¿sí? El excedente como tal es un sobrante de lo que se necesita o de lo que se produjo para cubrir tales necesidades. Y la pregunta es, ¿quién se va a quedar ese excedente? Que a su vez es riqueza. ¿Quién se apropia la riqueza? Bueno, pues en el capitalismo, bajo una relación específicamente capitalista, quien se queda con el excedente es el capitalista. Pero para poder explicar todo esto es muy importante que nos concentremos en
que la forma de explicarlo es considerando la categoría de valor. Y para explicarlo científicamente, debo de construir una metodología y una estructura teórica para explicar fenómenos concretos, es decir, de la realidad social, con una teoría del valor. Y aquí vamos a tener dos grandes conjuntos de teorías del valor. No vamos a desarrollar las dos, nosotros nos vamos a concentrar en un conjunto de ellas, pero no desarrollando el conjunto, sino una especificidad o una particularidad, la de la crítica a la economía política. Lo que tenemos que ubicar es que existen teorías objetivas y subjetivas del valor. Empiezo por la segunda para entender la primera. La teoría subjetiva corresponde a que el valor de todas las cosas se las asigna el sujeto. Es una perspectiva subjetiva. El sujeto es el que lo determina, ¿sí? Y no necesariamente lo que determine una persona en cuanto a valor es lo que determina la otra. Ahí entraríamos en un conflicto. Para poder resolverlo, tenemos que salirnos de esa perspectiva o de ese esquema. Y la única forma es ser objetivos, no determinado por el sujeto, sino por la manera objetiva, por el objeto, que es el proceso de producción, la riqueza que se genera en el proceso de producción y que toma una forma en valor. Es eso lo que vamos a estar desarrollando. Y para tal efecto, tenemos que concentrarnos en un conjunto de temas, pero son tres los principales que se asocian a categorías de el valor, la explotación y la acumulación. Son tres categorías y por lo tanto tres procesos que nos van a permitir explicar y aprender, pero sobre todo fortalecer este proceso de aprendizaje de ustedes mediante el entendimiento de la teoría del valor objetiva planteada por Marx. Es una teoría del valor trabajo. Y con ella poder explicar, o bien en este marco, la teoría de la explotación del trabajo, como también podemos denominar la teoría de la plusvalía o del plusvalor, que no es sino una forma de ver en principio cómo se distribuye la riqueza generada. Marx diría el producto de valor o bien el valor nuevo creado. Estas categorías las vamos a ir desarrollando y explicando para poderlas comprender y aprender e integrarlas en un esquema analítico profesionalizante. Finalmente, la tercera parte estará compuesta por una teoría de la acumulación, que significa e implica la manera en cómo circula la propia riqueza, ¿sí? Cómo está circulando el valor, cómo circula la propia riqueza para una reproducción social. En este camino, nuestro material y nuestra obra principal que vamos a emplear será la obra de Karl Marx, que es El Capital, punto y seguido, la crítica de la economía política, el tomo 1, el tomo 1. Les recomiendo emplear la edición del Fondo de Cultura Económica, perdón. Les recomiendo emplear la edición del siglo XXI.
que es la de el volumen uno del tomo uno. Lo van a identificar porque el libro dice así, tomo uno, volumen uno, y es de color naranja. Básicamente será ese, ese volumen. Sí vamos a ocupar algunas cosas adicionales del volumen 2 y del volumen 3 del propio tomo uno, pero yo les daré notas de clase que voy desarrollando para que ustedes puedan ir fortaleciendo su proceso de aprendizaje. Bien, hasta aquí dejamos esta primera sesión. Todas las voy a ir enumerando con el nombre del archivo y por el momento les pido que dejen comentarios, dudas, preguntas y sugerencias en especie de buzón, pero son en el clavo derivados de esta presentación. Les agradezco mucho a todas y a todos por esta escucha y estamos a la próxima. Muchas gracias. Buena tarde.